Con más de 500 auditorías encima, ¿cuál es el patrón de fraude interno que más se repite en empresas mexicanas y que casi nadie quiere admitir? Pero es el fraude interno, es el hurto interno. Nadie le roba más a la empresa. Decimos en México, nadie sangra más a la empresa que los propios colaboradores. Wow. Llámense gerentes o mandos medios, ¿no? ¿Qué riesgos son los que los auditores mexicanos sistemáticamente subestiman o directamente evitan auditar? Eso es prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Hay un cantante de regional mexicano muy famoso Ujú, que llena estadios en Estados Unidos 3 noches seguidas, que es Julián Álvarez. ujú. A Julián Álvarez hace unos años la FinCEN de Estados Unidos lo puso en una lista negra debido a que hizo un concierto en casa de unos narcotraficantes muy picudos. Su argumento fue, el de sus abogados, es que yo nomás fui a cantar. Yo no voy a llegar a hacer un KYC o un due diligence y decirle a mi cliente que me Ujú. va a pagar $1,000,000 por venir a cantar en el jardín de su casa para su hija de 15 años. No le voy a preguntar, oiga, ¿de dónde viene su dinero? ¿Y a qué se Mm, dedican sus empresas? ¿No? Pues yo nomás ujú. vengo a cantar, me quiere contratar, me va a pagar, pues ahí estoy, le canto de 9 a 2. Pues dice el FinCEN y la norma estadounidense dice, no, pues ¿qué crees? Es que sí tienes que preguntarle, ¿no? Porque si no, pues recibiste dinero sucio, tus cuentas están salpicadas y te voy a aplicar extinción de dominio y te voy a congelar tu dinero. Imagínate tú que yo como auditor vaya a ir a evaluar unas políticas internas que yo mismo hice, ¿no? Pues es como meterte un balazo en el pie, pierdo objetividad, pierdo independencia. No se va a notar hasta que llegue la auditoría externa y me diga, híjole, compadre, es que no estaban tan buenas y generaste más problemas de los que querías solucionar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Pirani, donde hablamos de gestión de riesgos, auditoría, cumplimiento. Y los últimos episodios han sido sobre auditoría. Queremos seguir profundizando en el tema. La audiencia nos dice mucho que quiere entender mucho más conceptos, puntos de vista. Entonces, por eso trajimos un invitado desde México. Él es Emanuel Quiñones. Emanuel tiene más de 12 años de experiencia como auditor forense, trabajando para empresas de retail, banca y mineroenergéticas. Ha ejecutado más de 500 auditorías, identificando fraudes internos por más de $1,000,000 y validando operaciones por encima de los 900 millones de pesos mexicanos. Es especialista en detección de fraude, ESG Compliance y planes de auditoría basados en riesgo. Además, es autor del libro IA para auditores en LATAM y consultor en inteligencia organizacional, integrando analítica de datos e inteligencia artificial para fortalecer la gobernanza corporativa. Manuel, bienvenido a este episodio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Alejandro. Oye, qué fancy suena cuando lo lees así, ¿eh? Pero son operaciones diarias, es el día al día del auditor, el que opera riesgos, el que defiende a la empresa desde segunda o tercera línea de defensa. Pero qué sofisticado se escuchó cuando lo dijiste así, ¿eh? Muchas gracias por el espacio, estoy encantado de acompañarte. Gracias, Emanuel. Entonces, antes de entrar a la carne y a lo que nos convoca, donde básicamente queremos hablar de cómo es la auditoría basada en riesgos, apalancada en inteligencia artificial, solo para aplanar conceptos. Emanuel, ¿cuál es la diferencia entre auditoría forense y una auditoría normal o de la que conocemos todos los días? La tradicional, ¿no? Ujú, Hay muchísima diferencia. Fíjate que tengo la oportunidad de haber empezado escuela en empresa escuela con auditoría tradicional, papeles de trabajo, evaluación de riesgos, ir a hacer un arqueo a caja, auditando banco, pues arquear bóveda, hacer compulsa de firmas, la auditoría que conoce todo mundo, ¿no? ujú, Compras, números, detección de fraude, etcétera. ujú, Y con los años, a través de muy buenos mentores, muy buenos ejemplos, ujú, ese concepto se fue afinando hacia el fraude tal cual. Entonces descubro la auditoría forense y esta implica ya no tratar el tema de fraude como algo interno, sino con las herramientas que se le brindan a la empresa por si quiere denunciar
a su gerente, colaborador, a su competencia, a su proveedor, Ujú, etcétera, se le brinden las herramientas necesarias con la objetividad, la trazabilidad, la ética profesional para esa información ser utilizada en un juicio, sea penal, mercantil o civil. Y pues ratificar cómo llegamos a los hallazgos, cuál es el grado de incumplimiento, si contractual, según la ley estatal, la ley federal, etcétera. Y pues que no se te caiga el juicio, ¿no? Realmente que en todo caso de alguna empresa, un cliente ser víctima de fraude, ujú. pues pueda tener consecuencias y dentro de estas la reparación del daño, ¿no? Y salvaguardar su activo, su inversión, etcétera. Pero de ahí viene lo que tú planteas y aterrizamos aquí, es la que basamos en riesgo y luego la apoyamos con IA. Esto nos ha dado un perfil, Alejandro, yo diría que de 4 o 5 años para acá, Ujú, en donde, sobre todo de pandemia para acá, ujú, en donde a la empresa le brillan los ojos cuando ujú, ves ya no al auditor tradicional que llega con el traje y el lenguaje rebuscado, sino llega el analista de datos que lo ujú. hace de manera masiva, que del 2023 sabe utilizar inteligencia artificial con ética, blindada, con criterio, responsablemente, y te da un criterio adicional. La auditoría anterior, muy utilizada todavía, pues se trabajaba generalmente con el pasado. Y a los directivos y dueños de empresas les encanta la nueva auditoría porque nos permite divisar el futuro. Y todos shareholder, todo accionista tiene su propia idea de hacia dónde va su inversión, dónde va su negocio, y le encanta cuando le hablas a eso y se lo das con analítica, ¿no? Con datos duros. Y dice, bien, voy por el bien camino o me detengo y tengo que corregir a través de aquí, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia entre estos dos panoramas. Lo nuevo es el perfil híbrido, Ujú, que viene con toda la experiencia, pero ujú. que tiene el superpoder para predecir el futuro. Emanuel, muy interesante. Entonces, déjame a ver si entendí. Entonces, la auditoría forense no reemplaza la auditoría tradicional, sino que entra en contextos y en momentos distintos. ¿Es así? Es correcto, contextos y momentos distintos, aplicable a distintos países y Ya, pues a las necesidades de cada empresa, ¿no? Si eres industria, si ya, eres una agro, si eres petróleo, si eres gas o si ya, eres retail, ¿no? ya. Y la auditoría basada en riesgos, lo que entendí es que no tenía un enfoque basado en el pasado y lo que fue, sino es un parado en lo que sigue y en cómo crecer. Es así, Sí, en gran parte sí. Por supuesto que el historial siempre es necesario, ¿no? claro. Incluso cuando entra la auditoría basada en riesgos, Ujú, generalmente los auditores o los equipos en las empresas parten de lo que hicieron el año pasado. Pero he llegado a empresas donde heredaron su plan anual de auditoría, ¿no? Es que así lo ujú, venimos haciendo desde hace 5 años. ya. El tema aquí entra en un conflicto de, te pongo un panorama bien amplio, Alejandro, sobre Ujú, los objetivos estratégicos que cada empresa va teniendo. ujú, Imagínate tú que llegues a una empresa de retail que ujú, vende en todo el país, ¿no? Y ujú, tiene 1000 sucursales en todo el país y vende ya de todo, desde licuadoras hasta una sala. ujú, Bueno, pues esa empresa enfoca su plan de auditoría en un 70 u 80% en un plan de prevención de pérdidas. Van a trabajar mucho con control internos, inventarios periódicos, ujú, compensación de pólizas, compras, trayecto, mercado final, etcétera, ¿no? El tema logístico y de distribución. Pero ¿qué pasa si de repente tu board, tu consejo de administración, tu junta directiva dice, tenemos que migrar a e-commerce y queremos que ujú, suceda de 3 a 5 años? ujú, Bueno, pues no hace mucho sentido seguir con un plan de auditoría donde concentre el 80% de sus esfuerzos a la prevención de pérdidas, el robo interno y la protección de tus activos, si en 3 o 5 años vamos a tener la mitad o más de la mitad de mercancía menos en nuestras bodegas, porque vamos a trasladar el riesgo operacional de la distribución a los distribuidores finales, a lo mejor desde una estrategia door to door,
como lo hace Amazon, o Mercado Libre o Business to Business, ¿no? Ujú, Donde yo vendo laptops y luego quiero entrar a una cadena para que las venda por mí. Y tú entras a lo mejor a Mercado Libre, compras una laptop, pero ves que no lo vende Mercado Libre. Tiene esta leyenda de vendido por, no, pues por ujú, Alejandro, ¿no? ujú, Entonces, estas estrategias en e-commerce apuntalan las necesidades del negocio. La necesidad de auditoría entonces debe obedecer al objetivo estratégico de la empresa y también migrar a esa necesidad. Entonces, auditoría interna debería desconcentrar sus esfuerzos ya no en la pérdida de protección de mercancía, sino en el riesgo de ciberseguridad, temas ujú. de garantías, tiempos de entrega, la funcionalidad de la propia página web en donde compres, si es una app, si es una plataforma, etcétera, ¿no? Debiéramos ir en vista a lo que va a pasar y ya no concentrarnos en lo que eventualmente va a dejar de pasar. Hombre, Manuel, muchas gracias. Creo que pocas veces habíamos tenido como una explicación tan clara de la diferencia de esos tipos de auditoría. Entonces, ahora sí, ya empezando en el tema que nos convoca, la mayoría de auditores, Emanuel, dice que ya trabaja basado en riesgos, pero cuando los ves trabajar de cerca, ¿qué es lo que en realidad están haciendo? Bien, aquí hay que entender el nicho en donde se encuentre cada trinchera, cada grupo de auditores. Ujú, Yo te voy a decir que claro que van a trabajar con un plan basado en riesgos, en lo que ya había pasado, tus KPIs, tus KPOs, tus mapas de calor, etcétera, y decir, oye, pues si este riesgo me pasaba un montón y tiene un grado de incidencia muy frecuente y una afectación económica importante, que son características propias del riesgo, ujú, pues vamos a priorizar y atender lo que más nos duela, ¿no? Y de ahí nacen los planes y las actividades de todo el año. ujú, En cambio, hay que entender, Alejandro, que no todas las empresas tienen la posibilidad de tener un corporativo tan robusto. ujú, Generalmente vamos a ver equipos de auditoría que absorben actividades de una segunda línea de defensa. Es decir, la empresa no tiene para tener un Chief Compliance Officer, para tener un departamento de riesgos y un grupo de analistas de datos para ver transaccionalidad y unos abogados para ver el tema reputacional y aparte un equipazo de control interno que se concentre si los muchachos llevan uniformes y con su tabla y su checklist a las unidades de negocio, evitar que me multen porque faltó una señalítica, hacer los inventarios físicos, patrimonial, unidades, aires acondicionados, vehículos. No puedo tener todas esas actividades, ¿no? Por lo tanto, auditoría con el afán de colaborar y de sumar, las va absorbiendo. Hay un poquito de conflicto de interés porque imagínate tú que yo como auditor vaya a ir a evaluar unas políticas internas que yo mismo hice, ¿no? Pues es como meterte un balazo en el pie, pierdo objetividad, pierdo independencia. No se va a notar hasta que llegue la auditoría externa y me diga, híjole, compadre, es que no estaban tan buenas y generaste más problemas de los que querías solucionar. Entonces, ese es el día a día, yo creo que del 80% de las empresas pymes en Latinoamérica, excluimos por supuesto a las globales, donde ya, sí hay una sofisticación muy robusta. ujú, eh, Caray, he tenido colegas que trabajan en una global que hace camiones para una empresa muy, muy famosa y estiman los riesgos a futuro, imagínate, de tal país, digamos que compramos níquel en el Congo y ujú, tengo indicadores de riesgo que me dicen que para el año que entra va a haber una guerra civil en el Congo. Entonces, ujú, desde ahorita tengo que estar planeando mi cadena de suministros para ver qué otro país me vende ese mismo material. ujú, Y por eso es que no vemos, pase una pandemia o no pase, no dejamos de ver estas concesionarias de vehículos cada vez más en todas las ciudades del mundo y a veces hasta en los pueblitos, ¿no? Porque ujú. su cadena está tan protegida por esta robustez que les permite ir sin freno y crecer y crecer y crecer. Entonces, dicho esto, hay que entender en qué posición se encuentra el auditor o el equipo de auditores, cuál es su mercado y pues desde ahí entrarle, ¿no? Entonces vemos auditores que tienen que trabajar
de manera disfuncional en actividades que no les competen y Ujú. nada más con su histórico, y otros escenarios muy valientes que sí migran en esta situación de ver al auditor como asesor estratégico, ¿no? E Ya. incluirlo en un board, y si el auditor dice que crea un comité de auditoría donde haya ingenieros, abogados, contadores, y créele a lo que te dicen, pues se Ujú. aventuran y le van dando forma a su organización así, ¿no? En los casos muy chiquitos, sin duda, pero sí los hay. Emanuel, me llama mucho la atención cuando mencionas que casi que un riesgo en la auditoría basada en riesgos es que l- el auditor, que es la tercera línea, tenga que hacer cosas de la segunda línea, de las áreas de riesgo y compliance, ¿cierto? Pero entonces, Cierto. ¿cuál es el Me modelo? O encanta sea, cuando los colombianos dicen cierto, digo, es un modismo muy divertido, me fascina. Perdón, te interrumpí, no te Alejandro, preocupes. sigue, bro. Pero entonces, ¿cuál es o sea, en ese escenario ideal donde la tercera línea, el auditor, hace auditoría basada en riesgos, cómo no pisarse la manguera o entrar en el territorio de riesgos y no ser juez y parte cuando el auditor también está ayudando a esa definición o ese logro de los objetivos estratégicos de la compañía desde la auditoría? Claro, todo auditor te va a contestar, yo creo que lo mismo, Alejandro, y es Mm. los principios de objetividad e independencia, que Ujú. curiosamente en Latinoamérica es bien difícil de encontrar, pero en cualquier empresa de primer mundo, debido a que se aprende a la mala, con Ujú. cargos, sanciones, amonestaciones de la autoridad, la Ujú. independencia del auditor y la objetividad son la piedra angular del departamento, ¿no? Sí, sí se puede hacer, pero es todavía bien complicado porque va en contra de los egos, va en Ujú. contra de yo les digo hasta directores dinosaurio que Ujú. todavía dominan muchas empresas, ¿no? Y no permiten soltar control, pero nace esa necesidad, Alejandro, de no perder ego y no perder relevancia en la empresa. Ujú. Quiero seguir en control de las cosas como las he hecho, porque si lo suelto dejo de ser relevante y pues yo Ujú. quiero seguir cobrando, ¿no? Ujú. Entonces es bien complicado lidiar con eso, pero las empresas que sí se lo creen y sí hay muchas, sobre todo las más reguladas, las que van a listar en bolsa o quieren alcanzar ese achievement, Ujú. pues sí lo alcanzan a lograr, no es tan complicado. Y no se lo inventa el auditor, ¿sí? No se lo saca de la manga, lo dicen Ujú. las NIA, lo dicen las Nogai, lo dice el Marco Coso, lo Ujú. dice la SOX Oxley, lo dice el US Act 2, lo dice Ujú. el EU Act, lo dicen las normativas muy locales y regionales también por país, ¿no? El auditor debe ser objetivo e independiente. Y hay empresas que no entienden que esa independencia viene con un presupuesto independiente, Ujú. ¿sí? Y eso es muy difícil de lograr. Cualquier director de auditoría se va a sumar conmigo, es con algo con lo que batallamos muchísimo y es de Ujú. échale, necesito dinero para lograr lo que me pides lograr. Ya. Emanuel, y con más de 500 auditorías encima, ¿cuál es el patrón de fraude interno que más se repite en empresas mexicanas y que casi nadie quiere admitir? Yo diría que no nomás en empresas mexicanas, pero es el fraude interno, es el hurto interno. Nadie le roba más a la empresa. Decimos en México, nadie sangra más a la empresa que los propios colaboradores, Wow. llámense gerentes o mandos medios, ¿no? Y eso yo hago el hincapié de que no es porque sea mala gente, ¿no? No es por el Ujú. afán de perjudicar. Todos pasamos controles de confianza para acceder a una gerencia, un mando medio, una supervisoría, no se diga una dirección, ¿sí? Ujú. Psicométricos, experiencia, las referencias que tienen tus colegas, la comunidad, etcétera. Pasa porque el triángulo del fraude nos dice que es porque hay la oportunidad, ¿no? Sé cómo opera el sistema, sé cómo lo puedo accionar y cuando yo tenga la necesidad de algo, pues híjole, me voy a aprovechar de esa ventana de oportunidad y le voy a decir a mi cuñado, abre una empresa que venda tornillos y como decido yo quién compra los tornillos, te los voy a comprar a ti, dámelos $1 más caro.
O la chica, ¿no? Que dice, caray, a mí me dan el 20% de descuento, 25 de descuento y tengo una meta de venta y no le he superado. Sabes que voy a ofrecer mi descuento a través de un 4x3. Compré 4 pares de zapatos y le cobro 3 con tal de incrementar mi venta, ¿no? Entonces, existe la ventana de oportunidad de ejercer el fraude. Obviamente porque no existen los controles para blindarlo, ¿no? Y Ujú, ahí las empresas que apenas empiezan o que llevan 10, 20 años, bueno, se vuelve un poquito de ensayo y error y me tiene que pasar el evento para empezar a corregirlo. Y las empresas con más experiencia, bueno, ya anticipan, ¿no? Oye, vamos a tener un nuevo canal de venta que va a ser a través de, no sé, vamos a ofrecer créditos departamentales o vamos a poner tiendas físicas en aeropuertos o ya no vamos a regresarle la feria o el cambio al cliente, sino se la vamos a dar en una gift card y si te sobraba $1 de cambio, te doy una tarjeta con $1, ¿no? ujú, Starbucks ya hace eso. Y Starbucks entonces se posiciona como un banco de inversión que genera más inversión que por el café que vende, debido a que se queda con tu cambio y luego te ujú, lo da en gift card para que después vengas a comprar otra vez. ujú. Manejo un fondo de inversión de billones de dólares por quedarme con tu cambio, ¿no? Entonces anticipo el riesgo y empiezo a blindarlo antes de que algo me vaya a suceder, ¿no? Pero bueno, globales son globales, ¿no? Yo Ujú, digo que el riesgo más menospreciado es sin duda el tema del robo interno, por todos sus mecanismos, en todas sus realidades, en todas las industrias en las que he estado. Y es difícil de atender porque genuinamente confías en tu gente, ¿no? He claro. visto casos, Alejandro, de gente impecablemente ética. Te platico un caso bien concreto de un gerente en una departamental muy famosa que opera en muchos países. Tenía ya un grado de confianza que compraba arte. Esta empresa es familiar y tiene una de las colecciones de arte más grandes de Latinoamérica. Entonces hay un departamento de compras donde si yo, Emanuel, voy a una embajada aquí en Juárez y veo un piano Steinway precioso, digo, oye, ¿no lo vendes? Comunico, mando fotos, etcétera, y la empresa me da los fondos y a través de un poder legal yo compro el piano y se va a corporativo, ¿no? Entonces este gerente tenía ese grado de confianza, Ujú, pero sucede que su hija enferma de leucemia, una niña como de 8 años, ¿no? Lo cubría su seguro hasta que por alguna tetra mal juicio de la vida dejó ujú, de cubrírselo. ¿Cómo accede él a los recursos para poder financiando un tratamiento tan complicado y caro para una infante de 8 años, ¿no? En un tema tan sensible como es una ujú, necesidad familiar que pues no estaba en tu control. Bueno, ujú, pues era alguien que maniobraba muy bien, conocía los tipos de riesgos, cómo los prevenimos, etcétera. ujú, Y ya sabes, ¿no? El que sabe prevenirlos, pues sabe ejecutarlos. Es este debate ético entre el diablito y el angelito. Los ujú. dos saben cómo operan el sistema, solo que uno es bueno y el otro es malo. Algo así como cuando brincas al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y de repente dices, pues ni hablar, ¿no? El mejor Jedi se convirtió en Darth Vader. Empezó a operar de manera irregular a través de la influencia y los accesos que podía tener Ujú, para una razón muy noble. El ejemplo, lo que hizo la empresa cuando se detecta el fraude, a mí me dio un gran ejemplo de hacer las cosas bien. ujú, Obviamente se quedó sin chamba, hubo una baja y utilizaron el caso para todos los cursos que daban sobre ética y como sobre cómo no hacer las cosas mal. ya. No se fincaron cargos y te estoy hablando de un fraude de cerca de 3 millones de pesos, algo así como medio millón de dólares, ¿no? Wow. Y no se fincó cargos porque dice la empresa, a ver, por ese fraude yo no voy a ser ni más rico ni más pobre, ¿no? Tenemos mucha lana, estamos en todas partes y Ujú, no vamos a meter a la cárcel a un cuate que quiso alivianar a su niña, ¿no? De una enfermedad. ujú, Mejor bien indicaron a un sistema que es de los que tabulan tus prestaciones laborales ujú, sobre por qué el seguro dejó de brindarle la atención a este caso en particular.
qué barreras segmentadas hubo que su caso, si él quería platicarlo para acceder a otros recursos y que la empresa le ayudara, no nos Ujú, llegó al directivo, no nos enteramos. ¿Qué barreras generamos nosotros que con las que él se vio que impidió ujú, que conociéramos su caso y decirle: "Te doy un préstamo, te cambio de aseguradora"? ¿Por qué elegimos darle la prestación de gastos médicos mayores a nuestros gerentes con esa aseguradora en particular? Investigue auditoría, conflicto de interés, investigue y empiezan los casos, ¿no? Vamos a ujú. resolverlo de raíz para que eso no vuelva a ocurrir. O sea, un ejemplo de moralidad tremendo, ¿no? Bellísimo, pero pues así aprendiendo. Increíble historia, Manuel. Gracias por compartir. Y bueno, cambiando un poquito de esa línea, ¿cuál es la diferencia concreta entre una auditoría que parte del control y una que parte del riesgo? Muy, muy fácil, hay que comprender cada concepto. ¿Qué es el sistema de control? A ver, a ti te contratan en una empresa, hay Ujú, un contrato que estipula tu horario de entrada y tu horario de salida. Y lo primero que haces en la empresa es checar tarjeta, ¿no? Llegas ujú, y checas tu entrada con tu escáner de rostro, tu huella digital o una tarjeta magnética y checas tu hora de salida. Ese es un ujú, mecanismo de control que ujú, funciona para vigilar el cumplimiento de un contrato laboral que estipula una hora de entrada y una hora de salida, ¿no? ujú, El tema del riesgo es que cómo blindamos este sistema de control. ¿Cuál es el riesgo? Ah, mira, yo soy gerente y resulta que puedo tener 2 tarjetas magnéticas. Entonces, como quiero llegar a la hora que quiera, le voy a dar esa copia de tarjeta a mi asistente o a mi auxiliar y cada vez que él llegue a tiempo va a checar las 2. Entonces estoy vulnerando un control, ¿sí? Porque no hay un blindaje. ¿Cuál sería el blindaje? Que no podemos expedir 2 tarjetas magnéticas para checar, ¿no? Y en caso de que ocurriese, pues habría un registro, un contador de tarjetas cada vez que se imprime o se asigna una, y ujú, así, ¿no? ¿Cómo lo mediríamos en un heatmap? Bueno, pues con los elementos más básicos, que es el nivel en que incurre el evento en el tiempo y la ujú, afectación económica que eso incurre. Es decir, pues si no estás yendo a trabajar, si bajan tus KPIs, pues ya sé la ujú, causa raíz, pues es que tu asistente tiene una tarjeta donde checa entrada por ti, checa salida por ti. Lo ujú. mismo en todos los ámbitos. Imagínate tú, no sé si en Colombia exista esto del tiempo aire, que vas y pones 50, 100 pesitos y te dan tiempo aire para tu celular. Sí. Pues en México, sí, bueno, en México igual, y puedes poner desde 20, 50, 100, $20, lo que tú quieras. Ujú, ¿Cuál es el? Imagínate tú la empresa que dice, vamos a incentivar todas las vendedoras en las cajas se avienten el diálogo de quiere poner tiempo aire para su tarjeta que a todos nos fastidia tanto, ¿no? ujú, Pero tenemos que incentivar y que no lo dejen de hacer, porque hay un objetivo de dirección que dice que tenemos que ser los número uno en el país y en preferencia del cliente para poner tiempo aire. En lugar de ir a un 7-Eleven o recargar desde tu aplicación bancaria, que lo hagan con nosotros. Y un director dice, vamos a dar bonos. Y cada vez que alguien cumpla su meta de recargas, se le asigna un bono del 20% de su sueldo mensual. Y ujú, luego llega un cliente y la chica muy lista le asignan, digamos, 100 pesitos, ¿no? Y él pone 5 recargas de 20 pesitos. ujú, Pues estás manipulando el sistema para bajar recursos a manera de bonos porque inflaste tu venta. La indicación o el objetivo era por volumen, no por ingreso. ujú, Queremos ser la número uno en la manera en la que nos prefiera la gente. Entonces, eso incurre en un mecanismo de fraude. Nos damos cuenta a través del control del riesgo porque no es algo habitual. Tú ves los registros de venta y la gente no va y pone 5 veces 20 pesos para tu recarga, ¿no? Cuando ujú, tú ves múltiples operaciones con esa característica, dices, esto no es habitual, ejercemos el criterio profesional, esto no va con el sentido común y es un mecanismo de fraude. Lo reportamos, pero ¿qué pasaba? Que el director va al board, se alza el ujú, cuello y dice, lo logramos, somos el número uno en México, favorito para las recargas.
y llega auditoría y resulta, no, compadre, no es verdad. Recargamos esto, este mecanismo ocurría en todas las tiendas, en todo el país. Se vulneró el proceso porque eligieron tener un objetivo estratégico, ejecutarlo sin las medidas de control necesarias para que estos Ujú. eventos ocurrieran, ¿no? Entonces dices, pues chin, ahí tienes un nuevo director que te va a odiar porque le quitaste la bandera de éxito con la que iba a permear todo el mes Claro. y pues ni hablar, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de ver el control y la estimación del riesgo. Emanuel, qué interesante, ya que lo mencionas, me da mucha curiosidad. Ahorita hablábamos que no es un tema de las empresas mexicanas, es una dinámica de empresas latinoamericanas donde se identifica mucho fraude interno por los motivos que sea. Y ahora que mencionas esos ejemplos, ¿has visto alguna correlación entre casos de fraude interno con programas de bonificación o de incentivos por X cumplimiento de logros? Correcto, sí, un montón. Es decir, yo creo que el gerente y los mandos medios son expertos en disfrazar la información, ¿no? Y Ujú, no te das cuenta hasta que el auditor va a campo y ujú, hace lo que le llamamos el famoso 4, ¿no? O sea, voy a hacer un falso positivo para ver cómo corre el riesgo a través de la cadena y darnos cuenta, ¿no? ujú, Venta inflada, cosas que superan la realidad, cancelaciones de venta fuera del horario de apertura, ¿no? A ver si ya cerró la tienda, cómo un cliente va a cancelar una factura si ya la tienda estaba cerrada, ujú, etcétera. Y hay manera también, no todo es malo, de ujú, soportar o justificar la acción. ujú, A ver, de repente se levantan las alertas en sistema se vendieron $1,000,000 en playeras por mi página de internet a las 3 de la mañana. Y la tarjeta y el IP viene desde Nigeria. Oye, pues me parece bien irregular, compadre. Va a levantar la alerta, lo vamos a investigar, pero cuando investigamos resulta que es genuina. ¿Sabes qué? Compras contra un contrato muy padre porque hay campañas electorales en Nigeria y ujú, quisieron un proveedor que les diera buen precio. Les dimos el precio, la logística estaba hecha, teníamos el stock, ujú, hay un soporte sobre la legitimidad de la transacción, ¿no? Entonces, pues les enviamos sus playeras. Ahí es ujú, donde se sataniza al auditor porque dices que todo lo ves mal, ¿no? Y mm, quieres ver el hilo negro en todas partes. Y dices, bueno, pues es que alguien lo tiene que ver, ¿no? claro. Emanuel, ahorita bueno, cuando hablamos que ese auditor basado en riesgos, más que hacer un post-mortem de las cosas que están pasando, pues tiene esa visión de futuro, de cumplimiento de objetivos. Eh, ¿El auditor basado en riesgos necesita saber de negocio o le basta saber de auditoría? ¿O dónde está la línea de el uno o el otro? Qué importante esa visión, Alejandro. Ahí te va. Sí son 2 estilos bien diferentes, los 2 se pueden hacer. Ujú, Cuando el auditor externo, exclusivamente el externo, llega a una nueva empresa, va a aplicar lo que le llamamos la caja negra, la caja blanca o la caja gris. Y es una revisión que te va a hacer, digamos, una Big Four cuando tú lo contratas para algo. ujú, La caja negra es como la de los aviones, que registra todo. Si algo pasa, vamos a la caja negra y vamos a oír, y va a traer todos los indicadores de qué tornillo se soltó, qué cable se fundió, qué ocasionó el accidente, cuáles fueron los protocolos de emergencia para contener que el accidente pasara una vez que se identificó la urgencia. ujú, A ver, debió prenderse tal extintor y debió ponerse otro motor y debieron cerrarse los flujos de gasolina para evitar una explosión y que cómo funcionó toda la estructura, ¿no? ujú, Eso lo podemos hacer o se debe hacer con objetivo e independencia sin conocer el negocio, ¿sí? Sin conocer a Laurita, la de compras, sin conocer al de intendencia, sin conocer a ningún cuate. No conocemos nada, no sé quiénes son tus clientes, no sé a quién le vendes, no sé cómo te ha ido con la regulación de gobierno, si ya te acusaron de lavado.
yo no sé quién eres. Llego, aplico una caja negra y tengo un resultado y eso es lo que te voy a dar en data. En cambio, el que conoce el negocio, ¿sí? Tiene mayor rango de acción. Te voy a poner un ejemplo padrísimo. A ver, si llega la Big Four, hace una caja negra, te da los resultados, es como la receta del doctor. Yo Ujú, ya le hice un diagnóstico, ahí le va la receta, usted sabe si la surte o no. ujú, Ya si te curas o no te curas es responsabilidad tuya. ujú, Cuando se trabaja de manera interna y conocemos el modelo de negocio, yo como externo hay un plan de negocio que presento una propuesta en donde si quieres algo cortito de un mes, lo hacemos, pero si quieres un plan de 3, 6 meses de auditoría, va a haber al menos 3, 4 semanas en donde no agarremos ni un número, pero conozcamos todos tus modelos de negocio. Vamos a conocer hasta el ecosistema de interempresas, si vendes café y resulta que tienes también una productora de café y 3 vacas y te vendes a ti mismo la leche, tu estructura vertical y horizontal, ¿no? Este tipo de auditoría sí permite predecir un montón de cosas que la caja negra no. Te pongo esta situación para entenderlo muy padre. En una empresa muy grande que se construye sus propias tiendas porque tiene 2 constructoras, se construye y se remodela sus propias tiendas en todo el país. ujú, Estas empresas, además de ser rentables, tener mucha chamba, trabajar para ellas mismas, también construye casitas para la inmobiliaria, que también es parte de la empresa como filial, y ujú, también, como es muy buena y tiene todos los recursos, adquiere contratos federales para construir carreteras, puentes, caminos. En un tema de obra, cuando auditaba obra, que es muy divertido hacerlo, ujú, resulta que hacíamos un due diligence sobre aquellos proveedores de confianza. ujú, Evitamos que la empresa contrate a alguien que a lo mejor tiene actividad en lavado, trata de blancas, narcotráfico, el típico contratista que no sabes de dónde viene su dinero, pero que tiene andenes y andenes de material y equipo, y vamos a generarle un contrato para que nos ayude a generar esta obra. Haces un due diligence, una actividad que se hace a través de prevención de lavado de dinero, etcétera. Hay mecanismos para ello y tiene que pasar ese checklist de cumplimiento para nosotros contratarlo. ujú, No lo pasa un proveedor que te trataba sobre verificaciones de gas. Me contacta un colaborador, un compañero, perdón, de Torreón, que son como a 3 estados de aquí, algo así como si fueras de Bogotá a Cartagena, ¿no? ujú, Y me dice: "Oye, yo veté a tal proveedor y lo tienes activo ahorita en una obra". Y yo lo veté en otro estado de Veracruz porque no cumplía, fíjate, es una casita la que tiene como domicilio fiscal, no entran trabajadores, no salen, parece una empresa fantasma. Ah, caray, bueno, pues sí cumple los requerimientos para el veto. Cuando lo reportamos hacia arriba, Alejandro, nos vamos dando cuenta, que escala muy rápido el caso. Nos llaman de corporativo a Culiacán y en el corporativo se le exponen los casos varios de las obras activas que hay en el norte del país a un director nacional. Sale nuestro jefe y nos dice: "No, le vamos a dejar al proveedor de gas, y lo vamos al verificador de gas, se va a quedar". Oye, pero sí, deberíamos vetarlo, y uno medio se engancha, oye, sobornó, ¿qué hizo? ¿Por qué? Dice: "De entrada nos felicitaron, porque hicimos nuestro trabajo como auditoría. Detectamos, recabamos la evidencia y la reportamos. Y el mecanismo de escalabilidad también fue óptimo y en menos del mes ya la dirección sabía de este caso. Entonces hicimos nuestra chamba y nos felicitaron. ujú, Pero lo vamos a permitir porque el dueño de esta empresa tiene un puesto muy picudo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿sí? ujú, Entonces, gracias a él, la empresa constructora agarró unos tramos carreteros que cuestan millones de dólares, ¿sí? A ujú, manera de favor, lo invitamos y le permitimos, siendo nuestro proveedor en distintas obras activas, porque pues no implica corrupción, el servicio que nos brinda de ir y verificar las instalaciones de gas
cumple bien con ellas, pero pues no tiene un corporativo ni unas oficinas ejecutivas y lo hace desde un domicilio aparentemente residencial, pues muy su onda. ¿Qué Ujú, pasó? Ensanchamos el criterio, la dirección ensanchó el criterio para ujú, permitirle un bien mayor a la empresa. ujú, Ese tipo de consejería nada más la conoces si tienes la visión en macro del negocio. O sea, yo entiendo que debe funcionar mi tienda física, pero también mi ujú, ecosistema de interempresas y no le voy a cerrar un contrato millonario a una empresa constructora que también aporta dinero a la empresa, al holding, ujú, por un tema pequeño, ¿no? Entonces, este criterio desde macro es ujú. mucho más funcional y le genera mejores dividendos a la empresa, por supuesto, eh, que llegar desde una auditoría externa sin conocer el negocio y aplicar Claro. la caja negra, ¿no? Esa es la diferencia. Te va a dar criterio, te va a dar visión y te va a Ujú. permitir también, pues, escalar y saber cómo decidir en el futuro, ¿no? No todo es tan riesgoso como parece. A veces hay bienaventuranzas escondidas de cortinas bien oscuras. Claro. Emanuel, no me quedó tan claro la diferencia entre la caja gris y la caja blanca. Bueno, es caja negra, caja blanca y caja gris. Y cada una mide el tipo de contrato que vayas a tener. Ejemplo, si llegas a aplicar la caja negra, es acceso total a todo. O sea, Ujú, quiero ver tu ciberseguridad, quiero ver si tienes una cuenta en Suiza, quiero ver ujú, toda tu transacción. No, que nomás vas a auditar esta empresa. Sí, pero tú tienes 20. ujú. Entonces, si quieres que nomás auditemos una, aplicamos caja blanca. No nos vamos a meter en tus cuentas en el extranjero, vamos a auditar únicamente esta razón social, le dicen los abogados, este, ¿cuál era el término? Era como las empresas realmente no existen, se llaman ficción jurídica, ¿no? O sea, no pueden meter a la cárcel una empresa. Ya. La ficción jurídica Ujú, tiene un representante legal, unos dueños, un beneficiario controlador, un beneficiario final, etcétera. Entonces, de ahí las diferencias entre las cajas, aplicará a cada una según el rigor, rangos y alcances que el dueño quiera sobre sus actividades, ¿no? ya. Gracias, Emanuel. Ahora, volviendo a México, México tiene una realidad regulatoria, fiscal y de gobierno corporativo muy particular. ¿Qué riesgos son los que los auditores mexicanos sistemáticamente subestiman o directamente evitan auditar? Es muy fácil, ¿eh? Qué padre pregunta. Yo creo que está bien al día y le Ujú, das a mi mero mole, ujú, porque eso es prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. No bien, tenemos idea del impacto que tienen los recursos, a veces hasta sin saberlo. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Hay un cantante de regional mexicano muy famoso ujú, que llena estadios en Estados Unidos 3 noches seguidas, que es Julián Álvarez. ujú, A Julián Álvarez, hace unos años, la FinCEN de Estados Unidos, lo puso en una lista negra, ujú, debido a que hizo un concierto en casa de unos narcotraficantes muy picudos. Su argumento fue, el de sus abogados, es que yo ujú, nomás fui a cantar. Yo no voy a llegar a hacer un KYC o un due diligence y decirle a mi cliente que me va ujú, a pagar el millón de dólares por venir a cantar en el jardín de su casa para su hija de 15 años. ujú, No le voy a preguntar, oiga, ¿de dónde viene su dinero? ¿Y a qué se ujú, dedican sus empresas? ¿No? Pues yo nomás ujú. vengo a cantar, me quiere contratar, me va a pagar, pues ahí estoy, le canto de 9 a 2. Pues dice el FinCEN y la norma estadounidense dice, no, pues ¿qué crees? Es que sí tienes que preguntarle, ¿no? Porque si no, pues recibiste dinero sucio, tus cuentas están salpicadas y te voy a aplicar extinción de dominio y te voy a congelar tu dinero. Ese veto para Julián Álvarez le contrajo que tus canales en YouTube en Estados Unidos ya no funcionaran, que tu plataforma, todo tu in-stream de Spotify y tus canciones en Spotify Estados Unidos ya no se escucharan porque te salía vetado y ya no puedes cobrar en dólares ni presentarte en un estadio americano. Entonces pasó en un tema de una semana de Ujú, ser multimillonario a ser nada más rico.
y a durante cerca de 3 años dedicarse nada más a cantar en palenques y ferias de pueblo y pues donde me contrataran, ¿no? En México y a donde me invitaran ir. Cuando por fin le liberan de la lista negra 2, 3 años después, Ujú, se hizo muy famoso algo viral que se puso ujú, hasta a llorar en el juzgado, ¿no? Y dices, pues claro, compadre, porque volvías de ser rico nada más, otra vez a ser multimillonario, ibas a volver a cobrar en dólares. ujú, Meses después lo invitaron en un nuevo estadio en Los Ángeles de NFL y 3 noches seguidas de concierto lleno, ¿no? Creo que hasta batió un récord que existía del estadio de venta de cerveza. Entonces es una máquina de dinero el compadre. El tema es, bueno, pues no tuviste las debidas precauciones en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y pues bueno, te salpicó sin saberlo, siendo gente trabajadora, lucrando con un negocio para ti que es genuino, que es ser artista y ir a cantar canciones a la chaviza y que es muy noble, te salpicó sin siquiera saberlo, ¿no? O sea, ujú. el malo era el otro, pero el Claro. no tener tu precaución, pues te costó mucho dinero, te costó reputación, imagínate. Entonces creo que es lo más subestimado. Hay muchos caminos, no nomás el tema de narcotráfico, está el tema de armas, está el tema de trata, incluso temas, mira, en México se incluyó el año pasado una figura nueva, algunas figuras nuevas dentro de la ley antilavado que antes no estaban y son los famosos brokers, son vendedores de casas. Tú compras una casa y la constructora inmobiliaria te brinda un broker y ese Ujú, broker te contacta con una notaría, te manda, es el que te va y te enseña las casas para que te decidas, te hace tu documentación, pide el crédito bancario por ti, etcétera. Son un encanto de gentes, ¿no? Pues ahora resulta que la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, de Inteligencia Financiera, ujú, pues ya te vigila porque no vayas a ser un lavador. Quiero saber quiénes son tus clientes y que hagas un ujú, due diligence y un KYC de cada cliente. Les pidieron extender hasta papelería que tenías que antes resguardar cosa de 5 años. Ahora tienen que hacer carpetas hasta de 10. Le digo, pues ve resguardando un archivo bastante grande en tu casa porque hay ujú, que cumplir con eso, ¿no? Entonces, bueno, son nuevas figuras, nuevas actualizaciones de ley y me dicen, oye, yo no hago nada de eso, yo nomás vendo casas, ¿no? Y ujú, bueno, pues ahora tendrás que cumplir. El riesgo está en las inmobiliarias y constructoras porque dicen, Emanuel, el broker no tiene para pagarte, ni de chiste va a pagar los honorarios que tú cobras, pero si ujú, tengo yo 18 brokers y a ujú, uno le salpica e incumple, me va a caer a mí la bronca porque yo soy la inmobiliaria. ujú, Entonces, mejor te contrato yo, capacítame y guíame a todos en cumplimiento para que después ellos mismos hagan un KYC con los clientes, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene parte de esa chamba. Creo que hay mucho que hacer todavía en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Dato curioso, México es el único país en ujú, Latinoamérica, el único, que no tiene un registro nacional de beneficiario controlador o beneficiario final. En ujú, cualquier otro vas a Cochabamba, en Bolivia, ujú, y vas a ver un registro y quiero saber quién es el beneficiario final de esta tiendita que vende dulces y va a ujú. aparecer su nombre, ¿no? Entonces, imagínate, es un mercado en ese sentido todavía muy gris. Emanuel, y conectando otra vez el tema de auditoría basada en riesgos, un director de auditoría interna en México que escucha este episodio, ¿qué señal le diría que su área todavía está operando en modo auditoría de cumplimiento, auditoría tradicional, disfrazada de basada en riesgos? Yo creo que el tema de decisión. Ujú, Recordemos que si tú eres un director y formas parte de un board, ujú, siempre tienen presente que todo el mundo les miente.
O sea, les va a mentir todo mundo, te va a mentir el proveedor porque quiere que lo contrates, te va a mentir tu director porque no quiere perder relevancia, quiere conservar su trabajo. Los gerentes le mienten a ese director porque quieren ascender, ¿sí? Ujú, Todo el mundo te miente. Entonces, algo importante para un director que está en la toma de decisiones constante y que se sabe engañado constantemente ujú, es la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo tomo decisiones de manera informada, de manera con datos duros, tal cual? Si mi auditoría, si mi director de auditoría, si yo soy un stakeholder, tengo un director de auditoría que hace todo su año basado en riesgos, pues me va a dar datos duros importantes para yo tener una mejor toma de decisiones. Sin embargo, si este tiene un plus, es un auditor certificado y no nomás me viene a amargar el día con quién me está robando y con lo que hace mal todo mundo, sino que me viene a alertar sobre, oiga, sí sabe que ahorita ya brincamos el umbral de que nuestro producto estrella se está vendiendo en 70% en tiendas que no son nuestras. ujú, Es decir, si esa tienda decide sacar ese producto y meter otro, se nos va ujú, el 70% de nuestro ingreso en ese producto estrella. O sea, esa es una decisión que ya tiene a futuro, que le va a decir a la cadena que vende tu artículo, oye, ¿cómo que es? ¿Sabes que ya dependemos mucho de ti? O afianzamos un nuevo contrato para el tema de este artículo, no puedes dejarlo fuera de tu cadena durante los próximos 10 años, ujú, o me voy con alguien más o empiezo a venderlo por otras cadenas de venta, ¿no? Por otros canales de venta, pero entonces ese tema de decisión va a salir de lo que le diga el auditor. Si el auditor aún se concentra en la auditoría tradicional, no basada en riesgos, no utiliza inteligencia artificial y se centra en lo que todos los demás están haciendo mal para ir él y decir que él lo hace bien, ujú, estás bien atrasado. A ti la IA sí te va a comer y te vas directamente, te va a suplir el analista de datos que es empático, que es situacional, que sabe vender su informe en 7 minutos a un director y ujú, decirle, aquí hay un tipo de fraude, nos afectó en 3 millones, nos afectó en EBITDA con un 1%, lo corregimos de esta manera, si me da carta verde, en 3 meses volvemos a monitorear y le tengo otros resultados. O sea, esa información que le ayuda a tomar decisiones es la que va a permanecer. Ya no quiero nada más saber quién lo hace mal, quiero saber cómo lo podemos hacer bien, cómo no me vuelve a pasar. Y habrá quienes incluso hacen un benchmarking y dicen, quiero saber cómo lo hizo mi competencia, ¿no? Yo no quiero perder tiempo en el análisis, cómo lo corrigieron los otros. ujú, Caray, a veces no funciona, ¿no? Te ujú, pongo un padrísimo ejemplo para no extendernos mucho, Alejandro. ujú, Hay una historia que cuenta Agustín Coppel, que es dueño familiar, patriarca de todas las tiendas Coppel, que ujú, está en uno de sus viajes por el Mediterráneo con el ujú, señor Servitje. Los Servitje son de la familia Bimbo, que es el pan que de la mayor panificadora del mundo. ujú, Y le dice, oye, Servitje, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo le harías para meterte a otro país? ¿Qué país tú quisieras para que dijeras, este mercado está bien jugoso, güey, métete ahí? Y le dice servir sin chistar. Le dice, Brasil, métete a Brasil. No, está con madre de Brasil. Ah, dijo Agustín Coppel, me ahorro toda la investigación de mercado, nos vamos a Brasil. Coppel quebró en Brasil. Resulta que hay una ley en Brasil que le impide a las empresas ir a cobrarte a tu casa. Y el modelo de negocio de las tiendas departamentales es la de compra ahora y paga luego. Entonces lo hace Kmart, lo hace Bed Bath& Beyond, lo hacen muchísimas, ¿no? Compra ujú, ahora y paga luego. ujú, Quebró porque no puedo ir a cobrarle a la gente, ¿no? ujú. Entonces omitió un paso crucial en el caso, hasta en las mejores familias pasa, ¿no? Qué interesante historia, Emanuel. Esto me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿la auditoría interna le está ganando la carrera al riesgo o siempre llega tarde? O sea, ¿puede realmente ser predictiva
o está condenada a ser reactiva? Yo creo que puede ser completamente predictiva, creo que Ujú, es a donde vamos. Creo que es ujú, de lo que hemos estado platicando en las últimas 3 o 4 preguntas. ujú, Sin duda el camino va para allá. Debes de prever, como te platicaba el caso del Congo, la cadena de ujú, suministros y de dónde viene mi cadena de valor y lo que yo vendo. ujú, Quienes estén todavía concentrados en los delitos financieros y en la capacitación, está muy bien si ujú, eres una MIPYME, si tienes una actividad comercial nada más en el norte de tu país o en el sur de tu país, está bien, no puedes dar un paso sin guarache, ¿no? O sea, antes de ujú, abrir más tiendas físicas o incursionar en un tema de e-commerce o hacer un tipo de inversión fuerte, por supuesto que está bien ujú, blindar el proceso antes de avanzar. Pero si lo vemos desde una global, y he tratado con estas empresas internacionales, 2 de ellas ya listan en bolsa. ujú, Si las vemos con ellas, su preocupación es: "¿Sabes que Yo ya no quiero meter freno". O sea, ujú, hay a veces decisiones en donde quiero todo tan allanado que quiero ujú, ir manejando en cruise control. O sea, yo ya voy sin meter el pie en el freno, no me puede parar, y eso contempla predecir todos los posibles escenarios hipotéticos con los que ujú, me voy a presentar en el futuro. Llámese candidaturas presidenciales, ¿no? Oye, va a entrar otra vez Trump, vamos a tener un dilema otra vez en ujú, temas de tarifas arancelariales. Entonces, ¿cómo lo voy a preparar? Y ujú, eso viene desde no le demos $1 a Trump, no le vamos a entrar a esta campaña, ujú, apoyemos con tiempo, dinero y esfuerzo al otro candidato. ujú, Implica temas de guerras tal cual como en Irán, Irak, el tema de petróleo que genera ujú, inflación. Si ujú, yo vendo un derivado, ¿cómo voy a apalancar las pérdidas que elevar los precios del crudo me va a dejar, no? Sin tenemos que entrar con otra cadena de negocio, tenemos que invertir en otro tema y hay stakeholders que van a decir, sí, se pone muy feo la violencia en Irak, va a subir el precio del barril, somos ujú, dependientes de ese mercado, voy a ujú, quitar la mitad de mi participación en acciones que tengo aquí y se la ujú, voy a meter a bienes raíces y voy a poner Airbnbs. ¿Por qué? Porque se viene un tema de crisis que no puedo contener, que no puedo controlar, pero sí en dónde está mi dinero, ¿no? Entonces, el auditor que lo prevea, que te informe con esos datos duros y te diga que hay un riesgo inminente, si ujú, conservas tu capital en esta empresa, corremos este riesgo, ujú, te recomiendo enérgicamente mudarnos a otros modelos de inversión que sean bienes raíces, que sea comprar deuda, eh, lo que definas. ujú. Ese va a ser el auditor que va a acompañar a ese stakeholders a donde él vaya, ¿eh? Y Genial. esa debe de ser la visión. Igual con la empresa, ¿no? Sabes que vamos a abandonar el retail, nos vamos a concentrar en otro modelo porque viene una contención que no podemos abrazar y el auditor debe de ir a esa par. En lugar de salir con un, no, es que los trabajadores, mucha gente se va a quedar sin trabajo. No, es que el riesgo de los impuestos, pues no. Tenemos que empezar a facturar. El auditor que prevé el futuro te va a decir, haz un ecosistema de empresas, véndete a ti mismo en manera de cadena vertical. Ujú, Dependen mucho de servicios externos. Haz un despacho de contadores, fiscales y abogados que te ujú, brinden toda la asesoría. Tienes un nivel muy alto de riesgo en temas de trabajo, de laborales. A mí me tocó migrar un montón de trabajadores, bueno, recomendar ujú, que brindaran un montón de trabajadores que trabajaban en gaseras. En ujú, la gasera, tu nivel de riesgo de trabajo es de 5 según la institución de salud, pues porque puede tronar y pueden morir, ¿no? ujú, Vamos a migrarlos a el despacho de administración, tiene un nivel de riesgo 2. Entonces, ujú, vamos a pagar menos al Estado por el nivel de riesgo laboral. ujú, Luego llega el Estado y te dice, oye, ¿por qué pusiste a un despachador de gasolina? Lo moviste ahora a un riesgo 2. No, es que espérate, es que no era despachador de gasolina. Era un auxiliar contable que trabajaba en una de las estaciones de servicio y lo que hicimos fue moverlo
a la otra empresa que brinda servicios profesionales. ¿Por qué? Ujú, Porque es administrador de empresas, porque es contador, etcétera. Entonces, maniobrar, mira, ni la gente se movió del lugar ujú, y lo único que cambió fue la papelería y la ujú. manera en la que pagamos. Esa manera de predecir los cambios legislativos y de adaptarte a ellos, ese es el auditor que debe de estar brillando en el futuro sin ninguna duda. Genial. Emanuel, creo que tengo como otras 100 preguntas para vos. Lo que me encanta de cómo conversas es que nos traes historias y que nos ayudan a entender, porque a veces las áreas de riesgo de auditoría nos quedamos explicando la norma o lo que debe ser y no logramos traducir eso en historias reales, en cómo impacta el negocio, cómo impacta la vida. Entonces, me encantó esta conversación. Muchísimas gracias por esas experiencias y ese conocimiento que se nota que tenés y qué bueno, hombre, hacer otro espacio más adelante para seguir conversando con vos y aprender de todas esas historias que tenés. Alejandro, no, hombre, estoy encantado. Me encantó la forma de charla amena que acabamos de tener. Si Ujú, tú te das cuenta, mucho de mi contenido en LinkedIn va más ujú, del tecnicismo académico, de formación sobre los auditores y se centra mucho, pues, en esto, en el día a día del auditor, en el auditor que se la pasa viajando, que se pierde la operación de la mamá, que se pierde el cumpleaños del niño, ujú. todas estas vivencias y anécdotas que auditoría recaba y que a veces pues no tienen foco, no tienen un lugar donde generar un eco, pero a todos nos pasa, ¿no? Ese ha sido de los segmentos más populares en la comunidad porque conecta con la actividad de todos los auditores, el que les digan que no, el que les quiten presupuesto, el que pues su informe, lo más triste que suceda, se vuelva letra muerta, ¿no? Entonces yo agradezco mucho este espacio, primero pues para conectar con la audiencia en temas muy humanos desde la profesión y desde la actividad que tenemos. Muchas gracias Alejandro, me la pasé increíble. No, yo también y espero también que nuestra audiencia aproveche y hubiera disfrutado tanto este episodio como yo. Suscríbanse, sea que escuchen el podcast en YouTube, en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast. Déjenos sus comentarios, pregúntenos qué otros temas les gustaría tratar, qué otras preguntas les gustaría que a lo mejor le repitiéramos a Emanuel en otra oportunidad. Eh, su feedback es muy importante para consolidar este conocimiento y buenas prácticas y que como región sepamos y estemos mejores preparados para el futuro que nos espera a todos y que todos estamos construyendo. Gracias, Emanuel, otra vez. Gracias, audiencia. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.